Esta es una producción de Grupo Fórmula. Ahora de viva voz la doctora Leticia Calderón Chelius, internacionalista muy prestigiosa, investigadora del Instituto Mora y una reconocida especialista en las relaciones México-Estados Unidos. Muy buenos días, doctora, ¿cómo estás? ¿Bien? Encantada de escucharte, Ricardo, y saludar a quienes nos escuchen también. ¿Cuál tu impresión de estos acercamientos recientes? Primero la conversación entre el presidente López Obrador y la vicepresidenta Harris, y ahora este encuentro entre funcionarios de alto nivel, particularmente en el tema de seguridad. Leticia, ¿cuál es tu punto de vista? Pues mira, yo te diría, la parte positiva es que los encuentros y los intercambios y los acuerdos siguen en un ritmo desde que entró la administración de Biden, bueno, con la vicepresidenta incluso, un encuentro ya presencial hace un par de meses, y yo creo que eso es muy positivo, sobre todo porque también, bueno, digamos, la cuestión de la pandemia ha seguido, el apoyo de Estados Unidos para el tema de las vacunas ha estado ahí presente, incluso es una de las cosas que queda claro después de esta reunión. O sea, es la parte positiva y sobre todo añadiría en un contexto en el que de parte del gobierno mexicano, en la voz del presidente mismo, pues ha habido declaraciones fuertes que muchos interpretan como que ahí no se vayan a enojar los estadounidenses con nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que eso me parece lo positivo. La parte difícil, Ricardo, y ahí te va, es que mira, yo creo que con Trump teníamos como muy claro la parte de aranceles o migración. Ahora sí que cooperas o cuello. Y en este contexto hay toda una parte donde hay acuerdos, se habló de alto nivel, gente de altísimo nivel, pero todo lo que priva, tanto en los comunicados como en lo que se observa de la gente que asistió estos días, tiene que ver con seguridad nacional de Estados Unidos. Y seguridad nacional es un punto en el cual siempre ellos han metido el tema migratorio, ¿no? Ahí lo han ubicado y estamos hablando de algo complicadito porque implica a su vez pues lo que ellos llaman migración ordenada, segura, pero también tiene que ver con detener el flujo. Y ahí es donde yo te digo que la poca claridad pues no nos deja decir en concreto qué ofreció México. ¿Tú crees que estos acercamientos permitirán ya desechar esa tesis que andaba por ahí rondando de que íbamos a tener una muy mala relación entre los dos gobiernos, particularmente entre el presidente López Obrador y el presidente Biden? No, bueno, definitivamente es totalmente fuera de contexto. Yo creo que los estadounidenses sobre todo están en su discusión interna de entre partidos, porque bueno, al final de cuentas no es que los demócratas están viviendo en un momento, digamos, sí de triunfo, pero no tienen una mayoría que les permite una movilidad más fuerte en términos políticos. Y en ese sentido, bueno, México es un escenario ciertamente estable, con un discurso más allá de la retórica y de lo que sea, bueno, pues apegado a algunas de las cosas que quisieran de la región, pues presidentes que se aboquen a combatir la corrupción, que estén por lo menos dispuestos a invertir en términos de no propiciar aún más la migración, cuando, ojo, la migración más importante que sigue habiendo hacia Estados Unidos es la mexicana, Ricardo, eso hay que tenerlo muy claro quienes nos escuchen también, digamos, los flujos que vienen hacia nuestro país, que cruzan y que intentan ir a Estados Unidos, en su mayoría, son sobre todo de Honduras y de Haití, países en crisis. Pero es mayor el número de mexicanos que en la frontera norte siguen intentando cruzar de manera irregular. Entonces, por lo menos la intención y el discurso que permite hablar, y ya no con dobles, digamos, al estilo de antes, de bueno, sí, lo estamos haciendo, pero el compromiso era superficial, pues por lo menos parece ser que eso ha funcionado en esta relación bilateral. Lo que a mí no me gusta y lo que a mí me preocupa tiene que ver con lo que México ofrece a cambio de esa cooperación, que ciertamente no es que se pueda zafar. Hay una coincidencia en esto del desarrollo de la región, que nos lo han dicho desde que entró el presidente López Obrador. Bueno, esto ya es parte de su discurso. El otro punto es que coincide con la propuesta estadounidense de Biden, pero por la hora no la hemos visto. No la hemos visto así, ahora sí que en pesos, ¿no? Pero al mismo tiempo ahí está el diálogo permanente.
¿Tú crees que es urgente o al menos necesaria una conversación cara a cara, una entrevista, pues, entre López Obrador y Biden? Algo se semblanteó en la reunión de ayer. Yo creo que se va a dar este año, pero no creo que sea tan pronto, porque viene esta reunión que están preparando para septiembre, que tiene más el matiz económico, o esa es la intención, donde a lo mejor podríamos ver que se baje ya en proyectos muy concretos que sé que se están preparando por otros lados, ¿no? Sí entiendo yo que hacia allá va esa reunión, y yo no lo veo incluso por el escenario de ellos, lo que te decía al inicio, ¿no? La pugna política, porque acuérdate que algo que es un arma contra los demócratas es el hecho de que si hay más flujo migratorio y visible en la frontera, lo usan políticamente los republicanos contra los demócratas. Entonces, en este contexto, pues ellos están cuidando más eso. Del lado mexicano, bueno, ya sabemos que López Obrador no es muy afecto a la fuerza internacional y, por tanto, si ellos vienen, lo visitan en su propia casa, pues no tendría el mayor, necesidad de moverse en un tiempo en que, como seguimos en pandemia, se justifica bien, bueno, evitar ese tipo de movimientos y este tipo de cosas. Yo creo que se va a dar porque es políticamente necesario, pero no creo que sea de manera así inmediata, tal vez hacia finales de año, por cuestiones mismas de la pandemia. Dos asuntos finales. Dijo el presidente López Obrador antier, por ahí, que el presidente Biden, no sé en qué momento, pero que le había asegurado que ya no se iba a seguir construyendo el muro. ¿Tú crees que esto va en serio? Bueno, yo creo que eso sí depende de ellos y sobre todo de la intención de parar algunas cuestiones de recursos, pero mucho de esto tiene que ver también con la independencia que tienen los estados. Ahí puede también intervenir un jaloneo, ¿no? Sobre todo en el caso de Texas, que ha sido muy agresivo. Acuérdate de que pusieron y aprobaron una normatividad para detener a toda persona con aspecto latino, lo que quieras decirme con eso, Ricardo, que pudiera tener presumiblemente COVID. O sea, un permiso para detener por lo que llamamos portación de cara, ¿no? Por cuestión racial. Entonces, ese tipo de cosas se permiten en Estados Unidos con esta autonomía que hay en los estados y que podría tener un impacto en este tipo de decisiones, por lo menos en términos de jaloneo. Y lo del muro es irrelevante, es simbólico, es importantísimo, pero en términos de lo que es el verdadero control migratorio fuerte, duro, y recuerda, hace más de un año y casi medio, está cerrada la frontera, blindada la frontera entre México y Estados Unidos, y no pasa pues lo que es lo natural, el flujo de esa región, de la gente que vive en esa región. Esa apertura no se ve tampoco en el cortísimo plazo, ¿verdad? La reapertura de la frontera. No, incluso Ebrard dijo, no quiero levantar ilusiones de nadie, que ya era la promesa de que se abría el 21 de agosto, y lo que nos dijeron antier fue, eso no se abre porque la pandemia, con el pretexto de la pandemia, y yo te digo, sí creo que hay un elemento, obviamente hay un repunte que todos sabemos que está ocurriendo en esta ola pandémica espantosa, pero por el otro lado la vida fronteriza no solamente sigue, sino que ahí hay un punto, es la gente que más vacunada está en el país. Entonces ya no entraría esta justificación dado el impacto económico que están teniendo, fíjate, sobre todo del lado estadounidense en gran parte. Algo más, nos queda un minutito que quieras puntualizar y que no te haya preguntado sobre el actual momentum de las relaciones México-Washington. Me preocupa el énfasis en seguridad nacional entendida como versión policíaca y militarizada frente a los flujos migratorios, y me preocupa la no presencia en todas estas delegaciones de, por lo menos, representantes explícitamente de derechos humanos. Eso me preocupa mucho y al mismo tiempo, bueno, me parece que manda una señal que nosotros sí tenemos que tener como muy clara porque es lo que hemos visto en términos de la posición de México en el tema migratorio en estos años, Ricardo. Bueno, pues estaremos muy atentos a lo que ocurra y como siempre, de verdad, contando con tu generosa participación con nosotros, que agradecemos y apreciamos muchísimo siempre, Leticia Calderón Chelius. Encantada de la vida, buenos días a todos y nos estamos escuchando en otra ocasión. Gracias, hasta pronto. La doctora Calderón Chelius del Instituto Mora.
Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.